Bueno, tenemos con nosotros en el programa de Fogón y Fogón acá en Buenos Aires. Estamos en conexión con Carlos Trovo Piris desde algún lugar paradisíaco de la costa de Canelones y lo convocamos para conversar sobre un libro que presentó en el espacio Pareja recientemente Agustín Cabrera, La Odisea de un canario en la Guerra Grande. Contanos un poquito de qué se trata y cómo llegaste a esto. Bueno, en las conversaciones con mi familia a lo largo de la vida, siempre la rama de los Cabrera aparentaba tener alguna especie de lagunas, de misterios, de cosas que no se decían mucho, que no se hablaba mucho de ellos. Siempre me intrigó eso, porque del lado de los Piris, por ejemplo, que es la otra de las ramas, mi padre era Trovo Cabrera. Yo no llevo Cabrera en el apellido porque el segundo apellido de mi padre era Cabrera. Y mi madre era Piris Macol. Entonces, el Piris de mi madre sí sonaba más. Y se hablaba en la familia de Lucas Piris, de aquel Piris, del otro Piris, de los Piris, Piris, Piris. Ta. Pero de los Cabrera no se hablaba mucho. De Carlos Piris, el ingeniero de sonido, no sos nada, ¿no? Vos sabés que no tengo nada comprobado con él. Ah, Carlos Piris era también un tío mío que era químico, que fue decano de la Facultad de Química. ah, Perseguido, que fue rector también, y bueno, fue perseguido, se tuvo que ir. Ahora falleció hace unos años, ya va de vuelta en Uruguay. Bueno, entonces ya te digo, los Cabrera siempre había como un halo de misterio, pero siempre mi padre me contaba cosas que eran medio épicas, medio extrañas. Como por ejemplo, no, que vinieron en la Guerra Grande, que tuvieron unos problemas bárbaros. ¿Y qué problema? No, nunca se habló mucho, pero sabemos que, bueno, mirá, qué sé yo. Antes de morir mi padre, estos últimos años, hará 10 años más o menos, me comentó un día. Mirá, ¿sabes qué? En la casa de Miguel Ángel Cabrera, hay un facsímil, está la página de un diario donde le hicieron una entrevista a Isidro Cabrera, que era tu tío tatarabuelo, me dice. Vale, qué mal. 1922 lo entrevistaron. Y ahí cuentan algunas cosas que tienen que ver con la historia de los Cabrera. Y me fui a buscar eso, y lo escaneé, lo leí, lo recontraleí, lo saqué apuntes, lo transcribí todo, y me resultó apasionante, porque vi cosas que yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? Que habían pasado en esa época, como por ejemplo que para salvar la vida tuvo que robar un bote de un muelle en Mercedes, en el departamento de Soriano, tuvo que robar un bote para poder escaparse porque lo iban a degollar. Y fíjate tú que eso era plena Guerra Grande y era más o menos en 1845 según pude deducir. Entonces, bueno, rebobino un poquito y te digo, esa historia fue contada por Isidro Cabrera, hermano de Agustín Cabrera, el protagonista de la novela. Cuando ya tenía como 90 y pico de años, Agustín pasa por la casa de su sobrino, también uno de los hijos de Agustín, y el sobrino, avisado que venía el tío de paseo, no nos olvidemos que en 1922 se movían en carro, caballo, no era que todo el mundo tuviera un auto. Y entonces viene el tío y le avisa a un periodista amigo de él que viene a su casa. Ese periodista fue muy famoso, se llamaba Antonio Soto, y el seudónimo con el que escribiera Boy, Boy, como el de Chaplin, Boy, B larga O Y. Y escribía en el diario El Plata. Y escribía muy bien, mirá que escribió crónicas y publicó libros después, qué sé yo. Bueno, lo entrevista. Isidro ahí empieza a contarle los momentos más álgidos de la llegada de ellos a Uruguay, tanto del viaje como de una cuarentena que tuvieron en Martín García, porque llegaron a Buenos Aires todos enfermos, ¿de dónde y venían? después De las ellos Islas venían de Canarias. Islas Canarias, sí, de Fuerteventura. Eran una familia de agricultores, pastores de cabras, tenían un hato de cabras de unos 30, 40 cabras, calculo yo más o menos, porque hacían quesos, vendían el famoso queso majorero. Era uno de los tantos agricultores que hacían queso en Canarias, ¿no? En Fuerteventura. Lo vendían en el puerto, en un tenderete que le llaman, que es como un puesto que tenían.
y los agarró una sequía espantosa. Una sequía no como las que tenemos acá que duran de repente un año, 2 años. No, no, 3 años sin caer una gota de agua, Ah, 3 años sin llover nada. ah, Se secó todo, todo, todo se moría, el pasto, se morían los animales. Y estos empezaron ya que las cabras no le producían leche, que no se preñaban, porque el animal es sabio. Cuando ve que hay poca alimentación, no se reproduce, porque ya sabe que es candidato a la muerte, ¿no? Los descendencias. Bueno, y llegó un momento en el cual tuvieron que optar, como tantos hoy en día, como los mismos africanos del norte o del sur, que hoy en día van a Fuerteventura y al resto de Europa, tratando de zafar de la miseria, del hambre, de todo, de la desnutrición, de la enfermedad, qué sé yo. Bueno, lo mismo que pasaba ahí, ya viene pasando de toda la historia de la humanidad, es esa, ¿no? La migración para la búsqueda de soluciones básicas para vivir. Entonces se van, dicen, bueno, nos vamos, pero resulta que caen en manos, como siempre pasa y hoy también, lamentablemente, de una especie de negociado, de tratantes de gente, ¿ah? Que se hacían los señores y que con un navío recorrían partes como Fuerteventura bueno, ya me va a venir porque tengo tanta cosa en la cabeza. Lanzarote. Entonces recorrían eso y juntaban gente interesada en emigrar, que eran la mayoría de los campesinos, ya en el borde de la inanición casi. Y los estafaban, porque les ponían un precio ficto para el pasaje, el alojamiento, la comida y un contrato de trabajo al llegar que prometían. A cambio de eso, los valores que ponían eran tan grandes que se quedaban con las propiedades. Entonces los pobres campesinos decían, bueno, entrego la tierra, entrego la casa, entrego las mejoras, entrego los regadíos, entrego los animales, no sé, no me queda nada para entregar. Bueno, con eso puede ser que lo podamos llevar, sí, no hay problema, venga, firme acá y pumba, le entregaban todos los bienes. Y eso lo hicieron, que hay denuncias formales, hechas en serio por autoridades de la época, ¿no? Que piden la horca para esa gente, ¿no? Los hermanos Morales, pobres Morales que hay hoy, no tienen nada que ver con eso, pero esos se llamaban dos hermanos, Francisco y el otro, no me acuerdo, Morales. Y estafaron así un pueblo. Y se compraron un barco que estaba bastante jorobado, que era un barco inglés que había sido, y en medio lo repintaron, lo acomodaron un poco, pero no le arreglaron a fondo las cosas. Y se lo habilitaron para trasladar 200 pasajeros. Metieron 450. wow, Ajá. Pero era un barco negrero, hicieron. Ajá. claro. Metieron a la gente amontonada en la bodega y a polenta hecha con agua de mar. Es decir, harina de maíz, agua de mar era la comida, no había otra cosa. Las galletas se pudrieron todas al poco tiempo por la Esto, humedad del esto, mar. esto lo está contando el hijo del protagonista. Esta versión, ¿de dónde la obtuviste? Bueno, esta versión viene de este lado. En esa entrevista, que yo te digo que es una página entera que le dedicaron el diario El Plata, Isidro, que vino en ese viaje, era el hermano que seguía en edad a Agustín, ¿ah? Era el segundo hermano. Isidro cuenta, no dice el nombre del barco, no lo menciona, no se lo pregunta, no se acuerda, pero dice lo siguiente: recuerdo el viaje, fue terrible. Decir terrible es poco, dice el tipo. Eh, En el viaje metieron a más de 400 pasajeros cuando podían entrar 200. Murieron una cantidad por todo tipo de pestes en el viaje. El agua no había ni para tomar, era un agua mala, agua que nos enfermaba. Este, y llegados a Buenos Aires, fuimos recibidos por el gobierno, creo que dice, no me acuerdo exacto la palabra, que en ese momento era Juan Manuel de Rosas, ¿no? Este, y nos llevaron a internar al noviciado, que viene a ser el convento de la Recoleta, ¿ah? Hoy. Yo lo menciono un poco también porque como estás en Argentina, con toda la base de información, tiene mucho que ver con eso. Y esos 300 y pico los tuvieron que llevar en carretas, porque así se desembarcaba de los barcos, no podían llegar hasta la costa, ¿no? No daba el calado.
Lo llevaron en carreta hasta el noviciado. Entonces, imagínate tú, desde el puerto actual, más o menos, cerca de Puerto Madero, hasta la Recoleta, recorrieron parte de la ciudad en una caravana. No sé, parecía aquella marcha que hizo Berman en la película de la muerte, ¿no? Que corrían uno atrás del otro, así. Bueno, convocó tanto la caridad y la pena y la conmiseración de la gente, de los argentinos, de los porteños, digamos, del pueblo, que se hizo toda una especie de colecta para ayudar a esta gente, porque llegaban con la misma ropa que habían salido 3 meses atrás de su isla, ¿tá? Desnutridos, enfermos, con escaras, de todo un poco, mal, horrible. Y entonces la gente empezó a colaborar y mandaban ropa y mandaban, qué sé yo, y el gobierno les puso una cuarentena en ese hospital y les equipó todo el hospital con todos los medios que tenía para mejorarlos. Y lo fueron sacando adelante a los 200 y pico que se salvaron, de que llegaron vivos, eran como 300, los fueron recuperando. Y tengo crónica, bueno, entonces, para no irme por las ramas, resulta que después de eso se empezaron a mejorarse y ahora qué hacemos con esta gente, ¿no? Porque los que lo dijeron que le iban a dar contrato de trabajo y todo desaparecieron. Y cuando se empezaron a recuperar, vinieron a pedir este, un tal Udaondo, creo que se llamaba. Vinieron a pedir, no, bueno, ahora vamos a ejercer el contrato. No, ¿qué contrato? Le dijo Rosa. Ustedes dejaron abandonar a esta gente a punto de morir, se beneficiaron con todo, hágame el favor, váyase de acá, no venga nunca más. Y el tipo se tuvo que ir con la cola entre las patas, ¿viste? Pero no tenían cómo darle de comer a toda esta gente. Durante muchos meses no iban a poder, pero aparte empezó un brote de escarlatina. Entonces dijeron, bueno, está, acá dentro de la ciudad, que, bueno, era más rural todavía, ¿no? La Recoleta, pero igual. Se va a contagiar mucho. Empezaron a contagiarse los 2 o 3 curas que los atendían, sacerdotes, los enfermeros, varios, en fin. Los llevaron a Martín García como se llama, en cuarentena. Con la mala suerte para ellos de que si bien fueron bien recibidos y todo, en Martín García quedaron abandonados y olvidados, porque ahí se largó la guerra interna de Argentina. En el conflicto que hubo por la unidad, los federales y los unitarios, que de un lado aquel, del otro acá, los tipos quedaron ahí, las mujeres, los niños, todos quedaron en la isla. Y la guarnición, había una guarnición argentina, ¿no? Federal, perdón, unitario de Rosas, y los atendían, pero no había para darle a todos. Bueno, hecho esto, pasa que después los franceses y la escuadra británico y francesa que operaban en el Río de la Plata y lo que querían era abrir el pasaje por el Paraná para hacer su tradicional política económica de extracción de bienes, se mandaban para arriba del río, pero no lo dejaban pasar los argentinos. Entonces coparon la isla de Martín García, ocuparon. De manera que estos canarios tuvieron la oportunidad que el comandante que estaba a cargo de la invasión, digamos, les dijo, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo acá? No, mire, vinimos acá, estamos acá hace 3 años. Ah, no, dice, no, dice, si quieren ir a Buenos Aires, no, dice, no podemos ir, porque sabiendo cómo le habían dicho los soldados, estamos en cuarentena, si vamos a Buenos Aires nos van a matar, nos van a degollar, porque no podemos, sí, tenemos orden de estar acá. Bueno, se lo puedo mandar a Montevideo si quieren. Y bueno, vamos a Montevideo, por lo menos un país distinto, un país libre, que no tiene dependencia con esto. Llegan a Montevideo en 1838. En el momento que llegan, 3, 4 días después, Rivera da el golpe de Estado y saca a Oribe cortito para afuera. Oribe lo retiran del gobierno y Oribe se va a Buenos Aires a pedir apoyo para venir a reconquistar su derecho a ser el presidente. Entonces empieza la guerra grande cuando llegan ellos a Montevideo. Y ahí empezó la otra parte de la historia. Todo eso está contado por fragmentos, probablemente resumidos por el periodista, porque hay que usar la tijera para que tenga continuidad a veces. Este, entonces está contado en esta entrevista. Y un poquito más para adelante también, la parte más aventurosa, no sé cómo decirle, también, cuando tiene que robar el bote. Porque, entre otras cosas, fueron
reclutados a la fuerza. Todos los inmigrantes, porque era la mano de obra que había, la laboral y la fuerza de guerra que había, eran los inmigrantes. En esos años, de 1838 a 1850, vinieron 8.000 canarios en un país que apenas tenía 40.000, 50.000 personas. Imagínate tú lo que era. Era una fuerza impresionante. Y a cada uno lo fueron agarrando y dijeron, vení para acá, vení para acá, anda al frente, anda a pelear y lo empezaron a reclutar. Los que estaban afuera de Montevideo con Oribe y los que estaban adentro de las murallas con los colorados, en fin, con el gobierno, no eran colorados, pero era el gobierno que había. Este, entonces, los dos hermanos, Agustín y Isidro, eran los mayorcitos. Agustín en ese momento tenía 16, 17 años, ¿te das cuenta? Y el hermano que venía atrás tenía 15. En ese momento fueron reclutados. Y coincidió que Agustín, que estaba en Pando viviendo con su mamá y con sus hermanos, lo reclutaron para Oribe. Y a Isidro, que lo agarraron a Montevideo, quedó por Montevideo, quedó con la ciudad sitiada. Se separaron. El periodista ahí le pregunta, le pregunta en 1922, ¿entonces ustedes pensaban de distinto modo? No, dice, nosotros no pensábamos de ningún modo. Es que no teníamos consulado que nos defendiera, porque no había consulado de España. No tenemos consulado que nos defendiera y teníamos que marchar con uno o con otro, con el que nos agarrara, estuvimos obligados a marchar. Brava esa, ¿eh? Y la mamá, con dos hermanos más chiquitos, pero chicos de 4 5 años, 6 años, este, amasando pan, empando, haciéndolo para comer. Hacía pan y vendía, y todo el mundo quería comprar el pan de ella porque era bueno. Entonces, yo fui tratando de ver, tirando de los piolincitos de cada uno de los capítulos de las anécdotas que contaba Isidro en esa entrevista, fui tratando de tirar de la piolita para ver a dónde me llevaba esa madeja. Por ejemplo, ¿es verdad que pasó que Oribe hizo tal y cual cosa y lo llevaron de tal manera a este muchacho? A ver, ¿dónde puedo estudiar la leva? Entonces empecé a estudiar cómo se hacía la leva forzosa. Y después empecé a estudiar cómo se hacía para organizar la ciudad y la defensa. Y después qué necesidades tenía la ciudad. Y después me llevó como 4 años. Qué bárbaro. Leí todo lo que me cayó en las manos, ¿viste? O sea que Lo de busqué. ahí vos novelaste, hiciste ficción de los Sí, elementos de la realidad que fuiste recogiendo. sí, sí. Por eso yo digo que es una novela basada en la vida real, porque es como una mezcla de cosas, ¿no? Es decir, no, logré ser fiel a la verdad histórica, pero necesitaba unir los segmentos de esa verdad histórica con situaciones que fueran posibles, que fueran creíbles y posibles, que además le dieran cierto interés a la lectura. Porque hoy en día, que eso no lo puedes perder de vista, hoy en día el hábito de leer está muy disminuido. Somos pocos los que leemos y hay que lograr que sea más gente. Entonces, si vos le das una cosa que es incoherente o que es inconexa o que es aburrida o árida para leer, al que conquistaste lo perdés para siempre, porque empecé a leer, sí, leí hasta la tercera hoja, el tercer capítulo, me aburrió y lo dejé. Ese no lee nunca más, ni tu obra ni probablemente algunas otras. Entonces, ¿cómo hacer para darle interés? Ahí vino en mi apoyo, en mi rescate, digamos, la costumbre o el hábito o el oficio de editar, de armar programas para televisión, Y de contar con historias, tiempos de marcados saber contar historias. de contar historias. Y entonces dije, bueno, pero ¿cómo se cuenta una historia en literatura? Yo nunca lo hice. Por eso fui con los talleres de Carlos Regerman, que me dio elementos para armarme, cómo relatar eso. Bien, Carlos, ¿dónde están todas las librerías? No, ninguna. Ah, ¿cómo Sí, funciona? soy orejano. A ver, El asunto es así. Eh, las editoriales que yo respeto mucho, como son empresas y son instituciones, culturales, pero básicamente comerciales, ¿no? ujú, Entonces, las editoriales tienen como un protocolo para funcionar, una forma de funcionar, que a mí no me resulta interesante, a mí, por mi situación. Quiero decir, vuelvo a lo de Darín.
Si yo me ducho 2 veces por día, no preciso ir a hacer 6 horas de lobby a cada una de las 5 editoriales que trabajan en Uruguay para tratar de convencerlos de que este libro puede tener apelaciones al público y se puede vender, porque si no se vende, a ellos no les interesa. Yo soy desconocido como escritor, nunca escribí así una novela ni una obra literaria. Entonces, ¿cómo hago para vender eso? Me tengo que pasar lo que me queda de vida tratando de convencer al lector de tal editorial o al de tal otro, y cuando llegas al punto te dicen, bueno, vamos a hacer una edición y a usted le va a tocar un 10% de lo que se venda. Y dices, bueno, está bien, pero ¿y cuánto se vende? Ah, nosotros auditamos la venta. Ah, ¿y hay una auditoría independiente? No, no, nosotros auditamos. Lo mandamos a imprimir, nos encargamos, usted no hace nada. Va y mira y le damos lo que haya que darle de plata. Bueno, ¿cuántos libros se pueden vender? Y puede vender 800, sería una muy buena cifra. Yo estoy hablando en hipótesis, ¿no? Porque sé de cosas así que me han dicho otros que escriben. Yo nunca fui a una editorial, no me interesó. Y empezás a sacar la cuenta y decís, pero me tengo que pasar más tiempo tratando de promover la venta del libro que escribir, ¿no? Prefiero dedicarme a escribirlo. Entonces, ¿cómo hago después? Macanudo. Hay un escritor argentino, Casiardi, que he leído un par de cosas de él, un par de obras de él, y tiene un sistema personal. Él suscribe. La gente que quiere el libro lo suscribe y la mayor parte de las veces lo paga por adelantado. Claro, eso es gente que lo conoce, que sabe lo que él escribe y que le interesa la producción de él. A mí no me conoce nadie. Entonces dije, bueno, muy bien, no se va a vender en librerías. Si alguien lo quiere, está mi mail, está mi correo electrónico. Me escribe y vemos la posibilidad de entregárselo al precio del costo. El precio del costo yo sumé la impresión, el diseño, el traslado, la entrega. Y dije, bueno, 450 pesos me permite cubrir, uruguayo de hoy, me permite cubrir los costos de producción, sin utilidades. Macanudo. Y así está. En mi correo electrónico, al que me escribe, vemos cómo se puede entregar, si lo pasa a buscar, si se lo llevo a algún lado cuando yo vaya a Montevideo, qué sé yo. Es es muy poco comercial, muy poco habitual, pero yo qué sé, mandé a imprimir 300 ejemplares, me quedan menos de 50. ¿Tá? Está saliendo. Porque está saliendo porque la gente lo empieza a leer y dice, "Che, pero está bueno, que fluido, que entretenido, que esto, que lo otro", empiezan a decir cosas lindas y se entusiasman y lo comentan y entonces otra gente me llama. Es Buenísimo. eso un Carlos, poco. Para ahí mí. estamos poniendo entonces en pantalla, estamos poniendo la dirección tuya electrónica para que te lo encarguen. Carlos, la verdad que fue un gustazo conocerte, escuchar esta historia y bueno, estas formas nuevas de relatar la historia a través de la vida personal, de las familias que es tan atrapante, ¿verdad? Sí, es atrapante y está logrando algo que yo no me esperaba, es decir, que yo quería, añoraba, soñaba con eso, pero no estaba seguro si se iba a dar. Y es que todos los miembros de mi familia que han recibido el libro, que han leído, que están leyendo, porque esto es muy fresquito, están todos removilizados con el tema, che, pero qué bueno la familia, qué lindo, tenemos que encontrarnos más a menudo, porque fíjate que hay que conversar de lo que pasó, de lo que puede pasar. Y gente que no es de la familia. Me emocionaste con lo que escribiste porque yo me acuerdo que mi bisabuelo vino de tal manera en tal lugar y yo también y en vez de todo el mundo está recordando sus propios pasados, sus propias familias a través de esto, porque eso traté de hacer, que fuera una historia que hablara de valores, como te decía hoy, de ética, de puntos de vista, de resiliencia, de ganas de progresar, como un mensaje de homenaje a todos los inmigrantes, no solamente a mi familia. Y está funcionando por ahí. Han venido gente, hay gente en Islas Canarias que está como loco con esto, contento, ¿viste? Un poeta, profesor de literatura, con el cual me comuniqué todo, gracias a la red, a la web, ¿no? Gracias, es fantástico esa herramienta. Por eso a veces dicen, no, porque la herramienta es mala. No, no, la herramienta es buenísima, el uso puede ser malo, pero si lo hacemos bien. Y bueno, y este Marcos Hormiga, que es un profesor de literatura y poeta, me mandó todos los derechos para que publicara cosas de su libro, de una traducción de una recorrida que hizo una mujer en 1880 por la isla de Fuerteventura.
Nora Sigres de Gentile, una argentina historiadora, investigadora de historia social, que hizo un trabajo sobre los canarios, la comunidad canaria y muchas otras cosas. También me mandó su material y me dijo, Carlos, use lo que le parezca, acá está, y me lo mandó enterito. Un documento, una investigación que hizo. Es decir, se están dando esas cosas, ¿viste? Que son para mí súper gratificantes, porque dicen, bueno, está funcionando el mensaje de ida y vuelta. ¿Cómo funciona lo tuyo? Porque cada vez más gente te ve y cada vez más gente comenta lo que tú estás haciendo. En fin, Carlos, fue un gustazo charlar contigo. Ya nos vamos a encontrar en Montevideo y seguirla. Te mando un ciertamente. abrazo y bueno, mucha suerte con los 50 libros que te quedan y que si por ahí ya te estás pensando en la reedición, porque después de Y este capaz que sí. programa es muy Eh, probable que se te agote la edición. Te, Muchas gracias. Un te mando un abrazo abrazo, grandote che. para Chau, vos y gracias. para toda tu audiencia, que Gracias, vale la gracias. pena seguir así. Bueno, Chao. gracias.